Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Vamos a hablar de algo que yo estaba conversando con Tito Porter. Ustedes lo conocen, es parte del grupo de Sin Descalificación. Uno de mis amigos más cercanos en cuestión de... en general, pero también en hablar del tema de lucha libre. Y me pareció curioso porque la conversación que estábamos teniendo era con un grupo de amigos que también son fan casuales de lucha. Y empezamos a hablar de luchadores en Puerto Rico y de nombres destacados. Y la conversación se fue por otro punto en donde estábamos analizando que hay un grupo selecto de luchadores que ha tenido la capacidad, ha pasado en Estados Unidos también, y lo voy a mencionar también, pero que ha tenido la capacidad de ser la cara de la empresa sin ser del bando técnico. ¿A qué voy con esto? Muchas veces las caras de las empresas siempre tienen que ser el babyface, el aclamado por el público. Hulk Hogan lo fue en WWE, en WWF en aquel entonces. Stone Cold fue técnico mucho tiempo. The Rock fue técnico mucho tiempo en su tiempo de gloria. Los Dusty Rhodes en Puerto Rico, Carlos Colón, Invader. Y yo creo que han surgido varios fenómenos en diferentes ocasiones donde el rudo es quien carga la empresa. Y voy a esto porque actualmente hay alguien que yo creo que está en ruta o está casi en ese mismo listado o entrando poco a poco, o que de aquí a varios años vamos a verlo de la misma manera, no sé si igual de grande, pero lo vamos a ver de una manera similar. Y es The Precious One, Gilbert. ¿Por qué menciono a Gilbert en esta conversación? Porque en Puerto Rico, a mi entender, sí, Chiquistar es uno de los mejores rudos en la historia. Fue un gran manejador, de los mejores en el micrófono, pero siempre traía a un rudo. Él no era el rudo que era la cara de la empresa, sino que él traía el rudo que hacía lucir a la cara de la empresa. Pero varios años más tarde, Rey González fue la cara de WWC, siendo rudo. El Café del Milenio, todo giraba alrededor de la figura de Rey González, siendo rudo. Y aunque el batón pasaba hacia Carly, cuando llegó a IWA también como rudo, fue figura principal. El Fénix fue figura principal siendo rudo empezando, después cambió, fue técnico, después fue rudo, pero la figura principal fue un luchador que básicamente casi siempre en su prime fue rudo. Savio Vega, otra figura que era la ficha clave de la empresa y era rudo, era la figura de autoridad, no tenía que estar luchando todo el tiempo, pero la mayoría de las historias, incluso historias que sobrepasaban el campeonato mundial de IWA en ese entonces, eran basadas en ese rudo. A mi entender, en Puerto Rico, Rey González y Savio Vega son dos luchadores que han sido casi las caras de sus respectivas empresas, o en la misma, en IWA, y en WWC lo fue Rey González, siendo rudos. En Estados Unidos, Triple H lo hizo del año 2002 al 2004. En ese tiempo era la cara de la empresa siendo rudo. Hulk Hogan lo hizo en WCW. Y en Puerto Rico, a mi entender actualmente, The Precious One, Gilbert está en esa misma conversación o adentrándose en ella. Gilbert era la figura principal del año pasado, cuando estaban, por decirlo así, de los peores momentos que ha pasado WWC. Sí, Savante era el campeón universal, pero todos estábamos pendientes a cómo Gilbert iba a llegar a ese campeonato, cómo Gilbert manejaba el sindicato, cómo Gilbert le hacía la vida imposible a este héroe, que al final el héroe cae derrotado y sale por completo de la historia. Que ¿quién era la figura principal? Gilbert. Gilbert defendió el campeonato muchas veces, todos los técnicos caían ante él, los retos abiertos también ganó, y sí, él perdió el título y se lo dio a Orlando Colón. Pero ¿qué figura ha sido más relevante de cuando los separaste? Separaste a Orlando Colón, separaste a Gilbert. ¿Quién ha sido más relevante? Está bien, Orlando es el campeón, buenas luchas con Tejano, buenas luchas con Mecha Wolf, buenas luchas con su primo y con su hermano. ¿Qué ha hecho Gilbert mientras tanto? Derrotó a Ricky Banderas, retiró a Rey González, le ganó a Carlitos Caribbean Cool. Que ha tenido victorias contundentes, es casi el líder y el micrófono principal, porque ni Peter John ni Eddie Colón son diestros en el micrófono.
tiene a Gilbert como la figura principal de esa entidad de The Dynasty. Y básicamente, lo quieran admitir o no, Gilbert, a mi entender, el año pasado fue el luchador del año. Es quien es el motor de WWC. Y es probablemente la figura más importante que tiene WWC en estos momentos. Así que si estamos hablando de alguien que se está consolidando como una figura clave en una empresa, incluso siendo rudo y sin ninguna posibilidad que yo creo que cambie a técnico, porque realmente el fuerte de Gilbert es el rudo, es Gilbert. Así que me parece que de aquí a varios años vamos a estar incluyendo a Gilbert en esas figuras claves que han sido caras de empresas, líderes de empresas, siendo rudos. Así que nada, me encantaría saber su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal y campanita para notificaciones. Esta próxima semana viene con mucho contenido. Raw, lo que pasa en SmackDown antes de Royal Rumble. Ya la semana que viene es Royal Rumble, so hay predicciones, Worlds Collide, AEW, mucha lucha libre. Y la semana que viene WWC tiene cartelera, así que también vamos a estar cubriendo eso. Hasta la próxima, se cuidan, gracias por el apoyo y lo espero en los comentarios.